Desde el momento en que decidimos adentrarnos en las montañas, supe que algo estaba mal. La emoción de la aventura se mezclaba con un escalofrío de inquietud que se negaba a abandonarme. Mis ojos escudriñaban el denso bosque que se extendía ante nosotros, buscando cualquier señal de peligro, pero solo encontraba sombras danzantes entre los árboles. Javier, mi amigo desde la infancia, compartía mi entusiasmo por esta excursión, pero incluso él parecía afectado por la atmósfera opresiva que envolvía el lugar. Nos adentramos en el sendero, nuestras mochilas cargadas con provisiones y nuestras linternas listas para la noche que se avecinaba. Sin embargo, cada paso que dábamos nos alejaba más de la seguridad de la civilización y nos sumía más profundamente en la oscuridad de lo desconocido. El sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, arrojando sombras alargadas que se retorcían como serpientes en el suelo del bosque. Una brisa helada soplaba entre los árboles, haciendo que las hojas crujieran y susurraran como voces susurrantes en la noche. Traté de sacudirme la sensación de malestar que se aferraba a mi pecho, recordándome que estábamos aquí por elección propia, en busca de emoción y aventura. Pero entonces, un sonido rompió el silencio del bosque, un sonido que hizo que mi corazón se detuviera en mi pecho. Fue un crujido suave pero ominoso, como si algo estuviera arrastrándose entre la maleza, acechando en la oscuridad. Mis ojos se abrieron de par en par mientras buscaba la fuente del ruido, pero solo encontraba árboles retorcidos y sombras inquietantes que se movían con el viento. Javier se detuvo a mi lado, su mirada encontrando la mía en el crepúsculo creciente. ¿Lo oíste?, preguntó, su voz apenas un susurro tembloroso. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para expresar mi creciente ansiedad. Nos miramos el uno al otro por un momento, compartiendo el mismo miedo que se retorcía en nuestras entrañas. Decidimos seguir adelante, reprimiendo nuestros temores mientras nos adentrábamos más profundamente en el bosque. Cada sombra parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Cada crujido de una rama nos hacía saltar de miedo. La noche se cernía sobre nosotros como un manto oscuro, envolviéndonos en su abrazo gélido mientras continuábamos nuestro camino hacia lo desconocido. Y así comenzó nuestra excursión a las montañas, con el presentimiento de que algo siniestro nos observaba desde las sombras, esperando pacientemente el momento adecuado para revelarse ante nosotros. A medida que avanzábamos más profundamente en el bosque, las advertencias de los lugareños resonaban en mi mente como un eco ominoso. Habían hablado de peligros ocultos en las montañas, de criaturas que acechaban en la oscuridad y de antiguas leyendas que hablaban de tragedias inexplicables. Pero nosotros, cegados por nuestra arrogancia juvenil y nuestra sed de aventura, habíamos descartado esas advertencias como simples cuentos de viejos supersticiosos. La noche cayó rápidamente sobre nosotros, envolviéndonos en una oscuridad espesa y opresiva. Encendimos nuestras linternas, pero su débil luz apenas alcanzaba a dispersar las sombras que se cerraban a nuestro alrededor. El silencio del bosque era palpable, roto solo por el crujido de nuestras pisadas y el susurro del viento entre las ramas. Javier y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras continuábamos nuestro camino. Había algo en el aire, algo que nos llenaba de una sensación de inquietud que se negaba a desaparecer. Intentamos mantenernos optimistas, bromeando entre nosotros para aliviar la tensión que pesaba sobre nuestros hombros, pero incluso nuestras risas sonaban huecas en la noche. De repente, una voz resonó en la oscuridad, un susurro apenas audible que parecía surgir de las sombras mismas. Deberían haber escuchado las advertencias, susurró la voz, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Mis ojos buscaron frenéticamente en la oscuridad, pero no había nadie a la vista. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Javier se aferró a mi brazo, su rostro pálido por el miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó en un susurro tembloroso. Pero antes de que pudiera responder, otro sonido se unió al coro de la noche. Un aullido largo y escalofriante que resonó a través del bosque como el lamento de una bestia hambrienta. Nos detuvimos en seco, nuestros corazones martillando en nuestros pechos mientras escuchábamos el aullido repetirse una y otra vez en la distancia. La voz en la oscuridad volvió a hablar, esta vez con un tono de advertencia más insistente. «Váyanse», susurró, su voz cargada de un peligro palpable. «No pertenecen aquí. Esta tierra nos pertenece a nosotros». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida de este oscuro laberinto de árboles retorcidos. Pero las sombras parecían cerrarse a nuestro alrededor, aprisionándonos en su abrazo frío y amenazante. Nos miramos el uno al otro, el miedo reflejado en los ojos del otro, mientras nos enfrentábamos a la realidad de que habíamos ignorado las advertencias
y ahora estábamos atrapados en este lugar maldito. La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor como un manto pesado y opresivo, mientras nos encontrábamos atrapados en el corazón del bosque oscuro. Las advertencias ignoradas de los lugareños resonaban en mi mente como un eco persistente, recordándome nuestra insensatez al aventurarnos en este lugar prohibido. Cada sombra parecía cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose en la penumbra como seres acechantes, esperando su oportunidad para atacar. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, su luz débil apenas capaz de penetrar la negrura que nos rodeaba. Los sonidos del bosque se volvieron más intensos y perturbadores a medida que la noche avanzaba. Ramas crujían bajo un peso invisible, hojas susurraban secretos ancestrales y el viento soplaba con una cadencia siniestra que helaba la sangre en nuestras venas. Cada pequeño ruido nos hacía saltar de miedo, nuestras mentes agotadas por la tensión constante. Javier y yo nos aferramos el uno al otro, buscando consuelo en la presencia del otro mientras enfrentábamos la oscuridad juntos. Pero incluso su cercanía no podía disipar el miedo que se había apoderado de nosotros, un miedo que se alimentaba de la incertidumbre y la desesperación que reinaba en nuestras almas. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño en las sombras que nos rodeaban. Movimientos fugaces, figuras indistintas que se deslizaban entre los árboles como espectros fugaces. Parpadeé varias veces, tratando de despejar mis ojos de la fatiga y la paranoia, pero las sombras persistieron en su danza macabra. ¿Ves eso?, susurré a Javier, mi voz temblorosa con el miedo que me aprisionaba. Él siguió mi mirada con los ojos llenos de terror, su rostro palideciendo aún más en la luz titilante de la linterna. «Sombras», murmuró, su voz apenas un susurro ahogado por el pánico. «Hay sombras moviéndose en la oscuridad, Nos quedamos inmóviles, observando con horror mientras las sombras se retorcían y se contorsionaban a nuestro alrededor, tomando formas grotescas y amenazadoras. Una sensación de terror absoluto se apoderó de nosotros, paralizándonos en nuestro lugar mientras enfrentábamos la realidad de que no estábamos solos en este bosque maldito. Los sonidos del bosque se intensificaron, una cacofonía de susurros y aullidos que llenaban el aire con una presencia palpable de peligro. La linterna temblaba en mi mano, su luz parpadeante apenas capaz de iluminar las sombras que nos rodeaban. Mis músculos se tensaron, preparándose para el peligro que sabíamos que estaba al acecho en la oscuridad. El bosque parecía palpitar con una energía maligna, mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, cobrando vida propia en la oscuridad de la noche. Mis manos temblaban mientras sujetaba la linterna, la débil luz revelando apenas los contornos de los árboles retorcidos y las figuras indistintas que se movían entre ellos. Javier y yo nos aferramos el uno al otro, nuestras respiraciones entrecortadas por el terror que nos embargaba. Intentamos avanzar, cada paso lleno de precaución y temor, pero las sombras parecían cerrarse a nuestro alrededor, bloqueando nuestro camino y amenazándonos con su presencia ominosa. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y amorfa se materializó entre los árboles, sus ojos brillando con una luz malévola que heló mi sangre en mis venas. Era como ninguna criatura que hubiera visto antes, una abominación de la naturaleza que desafiaba toda lógica y comprensión. Un grito de horror se escapó de mis labios mientras retrocedíamos, nuestros corazones martillando en nuestros pechos, mientras enfrentábamos la presencia aterradora que se cernía ante nosotros. La figura se movió con una gracia sobrenatural, deslizándose entre los árboles con una rapidez que desafiaba la realidad misma. «¡Corre!», grité a Javier, mi voz temblorosa y llena de pánico. Nos lanzamos hacia adelante, nuestras piernas bombeando con adrenalina mientras huíamos de la abominación que nos perseguía en la oscuridad de la noche. Pero no importaba cuánto corriéramos. La figura oscura siempre estaba un paso adelante, sus ojos brillando con un hambre insaciable que nos perseguía a cada paso. El bosque se convirtió en un laberinto de árboles retorcidos y sombras amenazadoras, nuestras respiraciones entrecortadas por el esfuerzo y el miedo que nos consumía. Tropezamos y caímos más de una vez, nuestras manos arañando el suelo, en un intento desesperado por levantarnos y continuar corriendo. Pero la figura oscura siempre estaba ahí, acechando en las sombras, sus ojos brillando con una promesa de dolor y sufrimiento que helaba mi alma hasta lo más profundo. Podía sentir su presencia detrás de nosotros, acechando en la oscuridad como un depredador esperando su momento para atacar. Finalmente, cuando nuestras fuerzas estaban a punto de agotarse y nuestros pulmones ardían con el esfuerzo, alcanzamos un claro en el bosque. La luz de la luna brillaba sobre nosotros, revelando la figura oscura que nos había estado persiguiendo todo este tiempo. Y en ese momento,
Supe que estábamos atrapados en un juego mortal con una entidad que no pertenecía a este mundo. Una criatura de las sombras que había salido de las pesadillas más oscuras para perseguirnos hasta los confines de la noche. Cuando la luz de la luna bañó al ser oscuro que nos perseguía, su forma se distorsionó aún más, revelando una figura retorcida y grotesca que desafiaba toda explicación racional. Sus ojos brillaban con una malevolencia que me heló hasta los huesos, y su presencia parecía envolvernos en una atmósfera de terror absoluto. Javier y yo nos quedamos paralizados por el miedo, nuestros ojos fijos en la criatura que nos acechaba en la oscuridad. Por un momento, todo pareció detenerse a nuestro alrededor, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en anticipación del horror que estaba por desatarse. Fue entonces cuando la criatura habló, su voz resonando en la noche con un tono siniestro que hizo que mi corazón se detuviera en mi pecho. «Soy la sombra que acecha en las montañas», dijo, su voz un susurro cargado de malicia. «He estado esperando durante siglos para ser liberado, y ahora que ustedes están aquí, finalmente puedo alimentarme de su miedo y desesperación». El horror se apoderó de mí mientras escuchaba las palabras de la criatura, mi mente luchando por comprender la verdad aterradora detrás de las antiguas leyendas que hablaban de seres oscuros que habitaban en las montañas. Pero antes de que pudiera reunir mis pensamientos, la criatura se abalanzó hacia nosotros, sus garras extendidas como si quisiera arrancarnos el alma misma. Grité de terror mientras corríamos para salvar nuestras vidas, la criatura persiguiéndonos con una ferocidad que desafiaba toda esperanza de escapar. Nos lanzamos a través del bosque, nuestros corazones martillando en nuestros pechos mientras luchábamos por mantenernos un paso adelante de la sombra que nos perseguía. Pero la criatura era implacable, su presencia envolviéndonos en una pesadilla de la que no podíamos escapar. Sus garras se cerraron sobre nosotros, arañando nuestra piel y llenando el aire con el olor a sangre y muerte. Cada vez que pensábamos que estábamos a salvo, la criatura volvía a aparecer, sus ojos brillando con una sed de destrucción que no conocía límites. Fue entonces, en medio del caos y la desesperación, que una voz resonó en la oscuridad. Una voz antigua y sabia, llena de poder y autoridad. «Basta», dijo la voz, su tono resonando en la noche como un trueno distante. «Tu tiempo ha llegado a su fin». Y en ese momento, la criatura se detuvo, su forma retorciéndose y distorsionándose antes de desaparecer en las sombras de la noche. Javier y yo nos quedamos parados, sin aliento y temblando de miedo mientras intentábamos procesar lo que acababa de suceder. La voz habló de nuevo, esta vez más suave y reconfortante. «Han enfrentado a la sombra en las montañas y han sobrevivido», dijo. «Pero recuerden, el mal siempre acecha en las sombras, esperando su próxima oportunidad para manifestarse. Sean siempre vigilantes y nunca subestimen el poder de la oscuridad». Con esas palabras, la voz desapareció en el aire, dejándonos solos en el bosque oscuro y silencioso. Javier y yo nos miramos el uno al otro, nuestros corazones llenos de gratitud por haber sobrevivido a la... El eco de la voz antigua todavía resonaba en nuestros oídos mientras avanzábamos por el oscuro bosque, cada paso cargado de tensión y ansiedad. La criatura que nos había perseguido durante toda la noche había desaparecido, pero su presencia malévola aún colmaba el aire a nuestro alrededor. Javier y yo nos aferramos el uno al otro, buscando consuelo y seguridad en la presencia del otro mientras luchábamos por encontrar una salida de este infierno oscuro y retorcido. Cada sombra parecía acecharnos, cada susurro del viento parecía llevar consigo la promesa de un peligro inminente. Nos detuvimos en seco cuando una figura emergió de la oscuridad ante nosotros, sus ojos brillando con una luz maligna que nos heló la sangre en las venas. Era la criatura, más poderosa y amenazadora que nunca, su forma retorcida y grotesca llenando el espacio entre los árboles con una presencia abrumadora. El miedo nos envolvió mientras la criatura se abalanzaba hacia nosotros, sus garras extendidas en un gesto de pura malicia. Instintivamente, nos separamos, cada uno corriendo en una dirección diferente en un intento desesperado por sobrevivir. Mis pies golpearon el suelo con fuerza, mi corazón martillando en mi pecho mientras corría por mi vida a través del bosque oscuro y sombrío. La criatura me perseguía con una ferocidad implacable, sus ojos brillando con un hambre insaciable que me llenaba de terror. Traté de mantener la calma, de mantenerme un paso adelante de la criatura que me perseguía, pero el miedo amenazaba con consumirme por completo. Mis piernas se volvían pesadas y torpes. Mis pulmones ardían con el esfuerzo mientras luchaba por mantener el ritmo de mi carrera. Entonces, en medio de la oscuridad y el caos, vi una luz en la distancia.
una luz débil y titilante que parecía prometer salvación y seguridad. Con un último esfuerzo desesperado, corrí hacia ella, cada paso lleno de determinación y esperanza. La luz se hizo más brillante a medida que me acercaba, su resplandor cálido y acogedor envolviéndome en una sensación de alivio y gratitud. Y entonces, cuando estaba a punto de alcanzarla, la criatura surgió de las sombras una vez más, su forma retorcida y grotesca bloqueando mi camino hacia la seguridad. Grité de terror mientras la criatura se abalanzaba hacia mí, sus garras extendidas en un gesto final de destrucción. Pero antes de que pudiera alcanzarme, la luz estalló en una explosión cegadora, envolviéndome en su resplandor y dejando a la criatura aullando de dolor y derrota en la oscuridad. Cuando mis ojos se ajustaron a la luz, vi a Javier de pie frente a mí, sosteniendo una antorcha en alto mientras la criatura retrocedía ante el resplandor ardiente. Nos miramos el uno al otro, nuestras miradas llenas de gratitud y alivio mientras la criatura desaparecía en las sombras una vez más, derrotada por nuestra determinación y coraje. Juntos, salimos del oscuro bosque, nuestros corazones llenos de gratitud por haber sobrevivido a la pesadilla que acabábamos de enfrentar. Y mientras mirábamos hacia atrás una última vez, sabíamos que habíamos vencido a la sombra en las montañas y que nada podía separarnos mientras caminábamos hacia la luz del amanecer, dejando atrás el terror y la oscuridad para siempre. Pesadilla que acabábamos de enfrentar. Y mientras nos alejábamos de las montañas, llevamos con nosotros el recuerdo de la sombra en las montañas, una experiencia que nunca olvidaríamos.